Bueno, qué gusto estar de vuelta acá. Segundo episodio de Luz de Vela. Hoy tengo el gusto y el agrado de tener un gran invitado, Carlos Maslatón. Te saludo y bueno, gracias ante todo por la oportunidad de recibirme. ¿Cómo no? Bueno, gracias por la invitación. Hablamos de lo que vos quieras. Dale, muchas gracias por esa disponibilidad y esa apertura. Para situar un poco y aprovechando el primer episodio que realicé con Abel Abas, donde pudimos hacer un desarrollo histórico de prácticamente 5.000 años, desde esa semilla que se sembró en Oriente Medio a través del patriarca Abraham y cómo florecieron en las tres grandes religiones monoteístas que se expandieron por todo el planeta y que a través del paso de los siglos y de los encuentros y desencuentros terminaron dándole un poco de cuerpo y sentido a lo que es hoy el conflicto que a todos nos toca vivir y padecer de Medio Oriente, que siento que es un conflicto eh, que escala a nivel global, a nivel humanidad. Entonces, encantado ya a los que estén de ese lado de que puedan ir a ese primer episodio para aprender de lo que compartió Abel. Y bueno, a partir de esa información, antes de invitarte al diálogo, que me parece muy rico desde este espacio de generar reflexión con ánimos de sembrar conciencia, siento un poco la necesidad breve de presentarme, para que también sepas desde qué lugar estoy hablando. O sea, Perfecto. siento que es importante que dejar claro desde qué lugar habla uno. Bueno, me llamo Damián Grimberg, nací en 1985 en Buenos Aires, Argentina, acabo de cumplir 40 años, y nací dentro de un núcleo familiar judío. Mi madre, Susana, primera generación de argentinos de padres polacos que emigraron década del 20, eh, huyendo de su patria a través de los pogroms pobres, sobre todo de Polonia. Y mi padre, Oscar, ya segunda generación de argentinos con raíces también judías provenientes de Rusia. Entonces mi identidad primaria siempre fue ser judío. Yo nací en Buenos Aires y siempre mi identidad que mamé y papé fue ser judío. A los pocos días de vida, el Brit Milá, la circuncisión, el ritual de- que te hace un poco pertenecer a lo que es la religión, el judaísmo, la comunidad. Y bueno, mi crianza se desarrolló dentro de la comunidad. El Yule, yo le Maleijen Bialik de Mataderos, doble turno, a la mañana es castellano, a la tarde hebreo, bandera argentina, bandera de Israel. Fines de semana, vida social, un club llamado CISAB, donde eh, desarrollé mi infancia y mi juventud y mi núcleo de pertenencia siempre fue él. Y 13 años bar mitzvah, ya secundaria laica, donde conocí a Abel y, y fuimos compañeros. Y después, bueno, ya un poco para situar a dónde quiero llegar, ante una necesidad de empezar a a nutrir mi autoestima que estaba muy baja, habiendo atravesado una oscuridad en la adolescencia, eh, salí a viajar, hice un primer viaje por Europa, otro segundo por Oceanía y Asia, y con la edad de 23 años, Taglit Bria, me fui a Israel, donde viví una experiencia maravillosa esos 10 días y después me entré en un programa de Masá, donde me dio la oportunidad de vivir 6 meses en Israel. Entonces tuve también esa experiencia de vivir en Tel Aviv 6 meses, donde llegué con todo ese concepto de segunda patria, Israel mi casa, y bueno, fue una experiencia que me marcó muchísimo, pero que me hizo un poco cuestionarme esa identidad y bueno, empezar a tomar otros caminos. Eh, Dicho esto, te pregunto primero para vos,
qué significa ser judío, en primer medida, cómo vivís vos esa identidad, y después ya para adentrarnos en el tema de Medio Oriente, judío musulmán, palestino, Israel. Eh, Recuperando un poco lo que me dijo Abel, para mí fue esclarecedor esto de que hay un paralelismo necesario de marcar entre lo que fue la historia judía dentro de Europa, donde fue marcada por persecuciones, maltratos, violencia, muerte, pobreza, y la historia de 1300, 1400 años gestada más en Medio Oriente, que se expandió por el Levante, la península arábica, el norte occidental de África, donde primó la buena convivencia, primó más allá de ser comunidades dentro de países árabes, siendo minorías, aunque numerosas, los judíos y los musulmanes se trataron como hermanos y pudieron convivir de una buena manera. Y entonces mi segunda pregunta sería, ¿qué análisis haces vos al desarrollarse el plan del sionismo, muy entendido ante la problemática que se está dando en Europa, de darle una solución a todos esos judíos maltratados y perseguidos, el radicarse en Medio Oriente, como esa hermandad, esos buenos, ese respeto que primaba entre musulmanes y judíos se quiebra y se polariza a su opuesto, donde hoy en día lamentablemente vemos que hay más enemistad, violencia, odio. Entonces, bueno, ¿cuál es un poco tu análisis? Bueno, la primera pregunta es qué significa para mí el judaísmo. Yo no lo veo como una religión. Es más, las religiones no explican todos los conflictos que vivimos. Lo que pasa es que hay un tema de terminología. En la Edad Antigua, la religión no es lo que nosotros ahora concebimos como religión. Hoy en día la religión es la relación del hombre con una creencia superior, con Dios, con o sin intermediación de una iglesia, de una organización clerical o de una organización no clerical, pero dispersa. Esto es lo que en Occidente se entiende como religión, pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad la religión era la ideología oficial de un pueblo y era la legislación de ese pueblo y era el culto a esa legislación de ese pueblo. Obviamente que estoy hablando del judaísmo en este caso. El judaísmo antiguo no estaba visto como religión, estaba visto como las normas jurídicas impuestas por el Estado, sea que el Estado sea patriarcal, que el Estado sea gobernado por unos funcionarios sui generis llamados jueces o por reyes. Todo eso era un orden jurídico primitivo que tenía sus normas. Esas normas tenían una forma de obediencia propuesta al pueblo, que era, vos tenés que hacer esto porque es dictado por Dios o es un derecho fundado en algo sobrenatural o es un derecho natural. Entonces ya ahí tenemos una primera diferencia con lo que puede ser una visión evangélica o cristiana moderna. El judaísmo es la norma y el culto a la norma, que es más fácil, más barato que estar pegándole a la gente. Vos obedecés esto porque es un mandato de que viene de afuera. Es más fácil eso. Hay una propensión a la obediencia a la norma mucho mayor de lo que sería que, digamos, hacer trabajar el aparato de compulsión y coerción social que es el Estado mismo. Y en el caso particular del judaísmo viene adosado a una historia oficial. La historia oficial del Antiguo Testamento es la historia del pueblo judío. Es una historia. Entonces, vos, ¿qué es lo que tenés ahí? Tenés historia, norma y culto a la norma. Eso es el judaísmo. Después, bueno, después viene la creencia de cada uno, que la podés tener o no. No porque vos no practiques, practiques, entre comillas, y religión, entre comillas, dejás de ser, en este caso, integrante del pueblo judío. Pero además, aunque vos quieras salir, te lo van a señalar los demás. Es tan original la creación histórica del judaísmo, tan rara, porque no hay otro caso similar. Hay algunas aproximaciones que yo te las puedo nombrar ahora, que bueno, que eso genera dice, a estos tipos qué es lo que les pasa y por qué quieren una continuidad histórica. Eh, vos, el Islam chiita tiene clero, como tenía el judaísmo
en la antigüedad. La Iglesia Católica Apostólica Romana también tiene clero. Pero tenés otras formas de cristianismo que son sin clero, que es todo lo que es evangélico, y tenés, bueno, el judaísmo mismo, que ya no tiene clero. El judaísmo lleva desde el año 70 después de Cristo sin clero. Como si vos lo querés ver como religión, es una religión descentralizada. Y el Islam suní tampoco tiene clero. O sea, vos fíjate cómo acá hay un poco de cada cosa, ¿no? Que las cosas son distintas. Pero yo el judaísmo lo veo como un pueblo que tuvo estas características ideológicas, son muy, muy fuertes esas ideologías, están en el Antiguo Testamento, y que tuvo territorio. El territorio lo tuvo básicamente desde el año 1200 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Este es el pueblo con territorio. Muchas veces en forma de independencia total, otras veces en forma de independencia parcial, otras veces ocupado directamente por otros pueblos. Pero la relación entre el judío y la tierra existió hasta el año 70. En el año 70 cae lo que se llama el período del Segundo Templo. El período del Segundo Templo, que se llama así, por el Templo de Jerusalén, que dura más o menos 500 años, desde el regreso de Babilonia hasta el año 70, que se destruye. Roma dice a estos tipos, les tenemos que dar una elección para siempre y romperles todo lo que tiene. Jerusalén, que es la capital de su estado, no se va a llamar más Jerusalén, de lo que tenía no va a quedar nada, lo voy a romper y voy a redenominar a Jerusalén como Aelia Capitolina. Y al territorio este, además, no se va a llamar más ni Judea, ni Israel, ni nada, se va a llamar Palestina. Esto es lo que ocurrió hace 1900 años. Lo que pasa es que era tan fuerte la ideología judía que subsiste en el exilio. Los judíos fueron mayormente exiliados, se dispersaron. Asia Menor, los países después que fueron países árabes, que en ese momento no lo eran, y Europa, y después América y todas las dispersiones. Las dispersiones a su vez son una consecuencia de la mera existencia del judío con este criterio, con esta nacionalidad histórica. Para mí es una nacionalidad el judaísmo. ¿Es una nacionalidad o es un proyecto nacional? Eh, y siempre existió desde el año 70 la idea de regresar recreando el Estado anulado por los romanos, que es el segundo Estado, es el segundo Estado. Hay básicamente tres Estados judíos en la historia. El primero es el que va desde más o menos 1200 antes de Cristo hasta el año 586 antes de Cristo. El segundo es el que va del 515 antes de Cristo hasta el año 70. Y el actual Estado de Israel es el que para mí se crea en el año 1897. Se crea en el exilio, en Basilea, Suiza, y se independiza del ocupante inglés en 1948. Ahora, la explicación de que este tercer Estado judío es el causante de los males, de los conflictos en el Medio Oriente, directamente me parece falso. Falso, ¿no? Sí, sí, no, no, porque 22.000 kilómetros cuadrados en decenas de millones de kilómetros no te pueden cambiar nada, especialmente porque a final del siglo XIX a nadie le importaba Jerusalén, a nadie le importaba, no existía todavía Tel Aviv, a nadie le importaba Haifa, a nadie le importaba absolutamente nada de lo que hoy es el formato del Estado de Israel. Pero además tampoco existían los países árabes. Cuando el sionismo empieza a organizarse técnicamente, que es el final del siglo XIX, tampoco existían los países árabes, ninguno, absolutamente ninguno, ninguno, desde el norte de África hasta Pakistán, si querés, como país musulmán no árabe, ninguno de ellos existía, ni Bangladesh, y eran todos colonias de potencias extranjeras. Es más, ni siquiera existía en ese momento un criterio de crear específicamente países en esa zona. Esto lo podés ver bien en Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, ¿qué es lo que te expresa la película? Te expresa un incipiente nacionalismo árabe, no en fronteras determinadas, contra la ocupación otomana y cómo Inglaterra va armando los distintos países contra el Imperio Otomano en los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el proyecto nacional árabe, como hoy uno lo puede alegar,
Tampoco estaba, directamente no existía. Y mucho menos existía el tema palestino. El tema palestino es inventado a mitad de la década de 1960. No había un nacionalismo palestino queriendo conformar un Estado en lo que hoy en día es Gaza, West Bank o en el resto del Estado de Israel. Así que esto se hizo por una razón política. Además, ni siquiera los palestinos que hoy viven en Gaza y en West Bank estaban ahí. Ni siquiera los de Israel llegaron del norte de África, de otros sitios. Entonces hubo que armar en la lucha árabe contra el Estado de Israel, que es una causa política simplemente, y que no es consecuencia del sionismo. Si no estaban los judíos, hubiera estado otro, porque es un tema de decir yo no quiero que ustedes estén acá, simplemente eso. No estaba el tema palestino no estaba. El tema palestino nace en 1965, 1966, creado como fundamento para exterminar al Estado de Israel independizado en 1948 y para echar a los judíos al mar. Esta es una frase muy típica de los años 50 y 60, es egipcia, viene de un revolucionario egipcio llamado Gamal Abdel Nasser, viene de la Siria de esa época. La Siria y Egipto en esa época querían ser el mismo país. De hecho, fueron el mismo país en varios momentos, llamado República Árabe Unida, que es la unión de Damasco con el Cairo. Y ellos tampoco tenían, ni siquiera ellos contemplaban el tema palestino como tal. Quiere decir que la sobresimplificación de este siglo XXI, de decir, los judíos no estaban acá, llegaron, no tiene nada que ver con esto, vienen de Europa, no tienen conexión con el Medio Oriente, es históricamente falsa, es ideológicamente falsa. A mí realmente no, las cosas que escucho en este replanteo de las últimas guerras del Estado de Israel del siglo XXI, ya ni me enojan, porque ¿sabe qué? Las considero política y militarmente irrelevantes. Vos no vas a deslegitimar un país que tiene en este momento 10 millones de habitantes, que es una democracia sólida, que tiene 2 millones de extranjeros desde el punto de vista nacional, que encima son ciudadanos del Estado de Israel. Los árabes son ciudadanos del Estado de Israel. En Israel vos tenés nacionalidades. Nacionalidades son judío, druso, musulmán cristiano, musulmán árabe musulmán y tenés árabe cristiano. Esas son las cuatro grandes categorías que vos tenés. Tenés otras minorías nacionales, y inclusive hay 3, 4, 5% que no son ninguna de esas categorías, que son extranjeros llegados en el último tiempo. Esto yo lo que veo como nacionalidades. Sobre la nacionalidad está la ciudadanía, que esto es muy típico del Medio Oriente. Se está dividida la nacionalidad de la ciudadanía. Entonces, un país que tiene este contexto humano, que está permanentemente en progreso económico, en progreso tecnológico, en progreso militar, que ha ganado 16 guerras probablemente, según como las clasifiquemos desde 1948, que es potencia atómica. Y vos decís, no, usted no tiene que estar acá, me da exactamente igual. Es como que vos decís, Francia no tiene que estar acá. Bueno, hace algo para que no esté. Ese algo para que no esté es cada uno de estos intentos árabes de distinta ideología política, de distinto origen geográfico, para borrar a Israel del mapa y exterminar a los judíos. Y van a fracasar. Cada uno de estos intentos fracasa y cada uno de estos intentos Israel sale más consolidada. Pero la verdad, desde el punto de vista de la legitimidad, bueno, si uno quiere alegar a favor de su propia existencia, yo puedo invocar derechos, puedo invocar historia, pero eh, esas construcciones no te van a hacer ganar. Vos no vas a existir ni vas a ganar porque vos tengas derecho. El derecho es la consecuencia de la fuerza. El derecho siempre es la consecuencia de la fuerza. No es que hay una cosa abstracta, algo que hace justicia según quien tenga razón. Y Israel se ganó su existencia en este, te diría, siglo y medio desde el inicio del sionismo político formal, que es a final del siglo XIX. Se lo ganó peleando y teniendo éxito en sucesiva guerra. La última es contundente. Esta guerra que va de octubre del 2023 hasta octubre del 2025, si es que la podemos considerar terminada o no. Bueno, estos 2 años ya es contundente, es una guerra en 7 frentes, es la guerra más exitosa de Israel desde el punto de vista militar. Básicamente generó 1.000 muertos civiles y mil soldados propios, que es mucho en un país que siente mucho las bajas, pero que
pero que en relación a lo que ha sido la dimensión de esta guerra es muy poco, es ínfimo. El costo que ha tenido es ínfimo. Tiene un costo psicológico importante, tiene un costo durísimo por lo que fue el 7 de octubre del año 2023, que es una masacre, diría, de naturaleza nazi perpetrada por los habitantes de la Franja de Gaza y por las organizaciones políticas que gobiernan la Franja de Gaza, la Yihad Islámica y la organización Hamas, pero desde el punto de vista militar es contundente. La guerra incluyó Gaza, el West Bank, Hezbollah en el Líbano, aniquilada, Siria también, Yemen, Irak, Irán. Bueno, todo eso fue la guerra, así que fue muy exitosa. En este contexto, es decir, nosotros ganamos, pero hay que ver si tenemos derecho a estar acá. ¿De qué vale eso? ¿Qué utilidad tiene? El planteo, yo puedo estar acá, que no sirve de nada. Si quieren, lo analizamos, nos divertimos con eso, pero ninguna definición histórica, territorial, legal, se basa en argumentar derechos que son abstractos y poco prácticos. Bien, Carlos, me dejaste con muchas preguntas en la boca. Tu desarrollo es clarísimo y tu posicionamiento también. A ver, voy a intentar recuperar preguntas que me fueron surgiendo mientras hablabas. La primera es, a mí, o sea, y antes de preguntarte, a mí lo que más me interesa es poder generar planteos puertas adentro, ¿sí? O sea, no es tanto señalar hacia afuera, sino generar cuestionamientos hacia adentro para poder comprender eh, qué es lo que uno realmente está reivindicando, ¿sí? Y, y qué efecto tiene en mí y en el colectivo ese reivindicamiento, ¿no? Esa posición. Ahora, lo que no entiendo o me genera dudas es si, ¿por qué de repente el, el árabe eh, tiene, le surge ese ánimo de querer sacarnos del mapa? O sea, durante 1300 años, bajo sus territorios, bajo sus mandos, nos permitió vivir a los judíos como una minoría importante de su territorio, con total comodidad y siendo personas de Ese, derecho. De ese repente, ¿por qué nos quieren ese es aniquilar? otro mito, es ese. Es un mito. Pero por supuesto, nosotros éramos sirvientes de los árabes. Los árabes te bancan en la medida que vos seas sirviente de ellos. Es más, que le pagues un tributo. Esto es el Corán. Vos le tenés que pagar un tributo para poder existir. Un tributo que lo paga el extranjero, lo paga el judío, lo paga el yazidista, lo paga el druso, lo paga el asirio, pero no lo pagan ellos mismos. Entonces vos ahí ya tenés una discriminación que es algo más que discriminación. Yo te permito vivir en la medida que vos me, me pagues a mí, como en los imperios antiguos. Roma, cuando decidía si toleraba un pueblo o no, dependía del arreglo económico que haga. Si vos me pagás a mí una determinada cantidad de dinero anual o una determinada cantidad de dinero por habitante, yo te dejo existir. Y si no, te aniquilo. Así que esto tampoco es así. Este tema de que éramos todos amigos, sí, fuimos aliados en un montón de circunstancias. Existieron judíos en los reinos árabes. Pero bueno, esto como un funcionario contratado. Yo te contrato para ser médico, para ser hasta funcionario político del Estado, pero acá rige mi plan y no el tuyo. Y obviamente un plan de reconstrucción nacional judía en la vieja tierra de Israel no es admitido. Salvo que vos les ganes. Que vos les ganes y si vos les ganás, cuando el tipo te quiere matar, ahí te van a respetar. El sionismo no rompió nada, no rompió ningún equilibrio de relación judeo-árabe. Esta descripción que vos me hacés, yo no la No la comparto compartiste. para nada. Me parece históricamente no real. Lo que pasa es que Pero además te estoy diciendo que cuando el sionismo empieza, el sionismo político, el sionismo ideológico está desde el año 70 después de Cristo, el año que viene en Jerusalén. Nos encontramos en Jerusalén, frase histórica
dada, repetida en las noches de Pascua, de Pesaj, por los judíos del año 70 después de Cristo. Este tema ya nos veremos en Jerusalén, ya vamos a volver, ya vamos a reconstruir el tercer templo, el tercer estado, ya lo vamos a reconstruir, pero desde que se le da forma política eh, al sionismo, nuevamente te digo, en 1897 en Basilea, Suiza, y con estas primeras migraciones que ya venían desde el año 1870, los árabes tampoco tenían ningún estado, ¿eh? Era todo otomano. Entonces, bueno, bueno, no, pero ustedes cómo que van a estar acá. ¿Por qué? No quiero que estén, no quiero que estén, no quiero que estén. Y el diálogo ahí es poco útil, se puede intentar, pero los tipos no quieren y no quieren. Es más, los tratados de paz que ha tenido Israel en los últimos 50 años, vamos a hacer la lista: Egipto, Jordania, los más recientes, que te puedo decir Marruecos, Sudán, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Omán. Todo esto son, bueno, te diría que son tolerancias de estos países en función de que no pudieron ganar. Egipto perdió 4 guerras con Israel hasta que Estados Unidos le dijo: mire, les conviene a ustedes arreglar acá, pues no le van a poder ganar. Y algún político práctico, como puede haber sido Anwar el-Sadat, dijo: bueno, está bien, firmemos por ahora. Pero ojo que en la cultura islámica hay un concepto de tregua. Ellos viven permanentemente tregua, no le importa que duren siglos. La Judna dice: bueno, yo por ahora estoy así, pero no te estoy validando. Entonces yo tengo con vos una paz fría. Pero además hay otro tema: los enfrentamientos no son raciales ni religiosos, ni es que se llevan mal. Vos con el forista que entrevistaste, que yo le digo Jafes, porque él usa el término Jafes porque es alawita sirio, Yes. eh, digamos, el planteo de que no, si nos llevamos bien. ¿Y eso qué tiene que ver que vos te lleves bien a nivel individual? ¿Qué tiene que ver eso con que vos tengas un proyecto nacional que choque con el proyecto nacional de otro? Lo mío es más fácil todavía. Yo soy judío de Siria. Mi mentalidad es totalmente siria, judeo-siria soy yo. No tengo diferencia con Jafes. Hasta la visión del mundo, la forma de hablar, la interpretación de la historia, probablemente sea muy parecida. Pero no es un problema de trato, cómo nos llevamos en el barrio. ¿No te das cuenta que lo que está chocando no es eso? No es el no respeto a la religión, a las costumbres, a la tradición, que nos permitiría, si nos respetamos, vivir hasta en la misma cuadra. Es que vos querés que tu cuadra pertenezca a un estado y yo quiero que mi cuadra pertenezca a otro estado. Esto es lo que está en juego. No están en juego intolerancias de carácter nazi-fascista. Están en juego intolerancias o incomprensiones desde el punto de vista nacional. En este territorio yo quiero un país, en este territorio el otro quiere otro país. Es la soberanía lo que está en juego. Ni siquiera está en juego el derecho real de dominio. No es un tema de, no, yo quiero que esta casa es mía. No está en juego la propiedad inmueble. Está en juego la soberanía sobre esa propiedad inmueble. Pero Carlos, eh, para aclarar un poco, para mí la relación humana está por delante que lo que es la soberanía política. A mí lo que más me importa es poder llevarme bien y respetar al otro, más allá de la bandera que levante en el territorio en que eh, en la actualidad circunstancialmente habite. Si Bueno, pero había eso, un, eso, reg- si eso, había, sab- perdón, si había un registro de que en Oriente Medio se convivía bien, más allá de que no se llame Palestina, que no existieran los estados, al fin y al cabo el conflicto lo traen los estados, pero lo arrastran a las personas y las que están sufriendo son las personas. O sea, para mí el conflicto no es si Israel tiene que existir o no, porque como bien decís, o sea, la historia va avanzando y los nombres de los países y las fronteras se van moviendo históricamente. El tema es cómo nosotros como humanos nos respetamos el uno al otro y logramos generar una convivencia armónica en el cual todos nos podamos desarrollar de una manera feliz respetando las diversidades. O sea, a mí lo que más me duele no es el tema de ganar o perder. Siento que esto es una pérdida humana total.
desde ese posicionamiento. No, no se trata de Bueno, si Israel merece estar ahí. Se trata de los modos en los que se está comportando con el otro, que bien o mal, siendo muchos o pocos, también tienen derecho a habitar ahí. Esa es mi impresión. A mí, la realidad imagínate esto que se disparó mucho a través del 7 de octubre, de lo que está pasando en Gaza. Para mí, más allá de plantear si se tiene razón, si no se tiene razón, si se justifica desde estrategia militar y demás, es decir, o sea, sacarnos esas identidades, sacarnos esa etiqueta y poder todos ponernos de acuerdo de esto como humanidad es una aberración. O sea, jamás me gustaría que me lo hagan a mí y me duele que se lo hagan a otro. O sea, no es una manera pacífica de convivir. Los problemas se pueden resolver de otra manera. No se tratan, me quieren aniquilar, yo aniquilo. O digo que me quieren aniquilar, entonces yo aniquilo. Y es un problema político, pero que termina generando una tragedia humana. Eso es lo que a mí más me duele de todo esto. No poder identificar que estamos ante tragedias humanas. Y esta es una tragedia humana que nos toca a nosotros. Tragedias humanas hubo durante todo el desarrollo de la historia y a las claras no las podemos trascender. O sea, seguimos viviendo bueno, dentro de la mediocridad. ¿Cómo hacemos para vamos, aportar a dale. trascender esto? Yo siento que, Bueno, perdón, y lo te, último, y ahí te, te dejo explayarte. te contesto, dale. Yo siento que tenemos la capacidad como humanos de llevarnos bien. Y hay evidencia de que lo hemos hecho bien. Y entonces, recuperar esa memoria de, che, mirá, antes se llevaban bien. Y ahora es un desastre. No importa de qué bando están sufriendo más o la cantidad, es un desastre. Y para mí es injustificable a modo humano, más allá de toda explicación que lo puedan parar. De ese es mi planteo. Bueno, eso es como vos quisieras que funcione el mundo y como vos quisieras que funcione el Medio Oriente, pero no funciona así. No funciona así ni en el Medio Oriente ni fuera del Medio Oriente. No tiene nada que ver la relación entre las personas y ni tiene que ver el llevarse bien. Esto es un tema político. Es un tema político de consecuencias militares que se dirime en los campos políticos y en los campos de la guerra. No importa que te guste o ¿Quiénes no, son las es cómo víctimas? funciona. Es cómo funciona. Vos con un discurso tipo hinduista, como estás bajando ahora, con un discurso que te podría decir también evangélico, seamos amigos, seamos hermanos, seamos buenos, no vas a ningún lado, estás fuera de foco. Estás fuera de foco con respecto a la realidad. No se dirimen los conflictos políticos por los valores que vos estás invocando. No pasa por ese lado. Es más, el enemigo antijudío, sea el que está en Europa, en Australia, o especialmente hoy menciona Australia, el que está en Beirut, en Teherán, o el de la Hermandad Musulmana del Cairo, lo que necesita son judíos como vos. No, yo quiero ser bueno con ustedes, nos tenemos que llevar bien, nos llevamos bien en los tiempos de Maimónides. Bueno, te van a decir, bueno, primero que nada, vos de acá desaparecé. Y cuando le digas de acá desaparecé, vos porque sos ruso, polaco, todo eso, yo soy del Medio Oriente. El próximo paso, dame todo lo que tenés. Y el próximo paso es yo te aniquilo. Te mato directamente. ¿Sabés por qué te mato? Por boludo. Porque encima de todo sos un ingenuo que cree que si te portás bien yo te voy a respetar. Es al revés la cosa. El discurso que vos estás bajando, si vos lo confrontás, ya sea con el oficialismo iraní o con o con eh, las distintas variaciones del fundamentalismo islámico sunita, o inclusive con lo que puede haber quedado los regímenes panarabistas, ya casi en desaparición total. Lo que necesitan es tu discurso. Necesitan un tipo como vos, si es posible organizado, digamos, nucleado en una organización de derechos humanos, que diga que somos todos amigos, que nos tenemos que llevar bien. Ya está, te ganaron la batalla. Pero después no te van a dejar, ¿eh? Después te van a aniquilar. Vas a terminar o en los campos de concentración, o en las cámaras de gas, o hecho jabón. Así vas a terminar, justamente por tener esta posición débil. Además, lo que estás diciendo vos con tu discurso, estás repitiendo la ideología mayoritaria del judaísmo europeo en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX.
El europeo está repitiendo. ¿Acaso no nos llevamos bien en Alemania, en Polonia? Miren, estaba bárbaro todo. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo terminaron ustedes? Pues yo no vengo ni de Polonia, ni de Rusia, ni de Bielorrusia, ni de Rumania, ni de Ucrania. Vengo del Medio Oriente. Es más, no pasé por Europa yo. Sí, en la Edad Media estuve en España, que es una cosa distinta. No, a mí me parece que el discurso tuyo es autodestructivo, aniquilador, pero a su vez me parece bueno porque del lado de los que quieren que vos desaparezcas, te van a aplaudir. Y te van a aplaudir también todas las congregaciones de antijudíos que han surgido en el siglo XXI, especialmente en Europa, toda la izquierda de Europa o la izquierda de Australia. Yo acá tengo un tipo que no quiere tener ninguna identidad nacional y dice que no quiere nada. Bueno, listo. Pero siempre te van a decir que sos judío y si te pueden matar, te van a matar. Aunque te portes bien, aunque seas bueno. Además hay un tema que es cómo interpreta el árabe la debilidad. El árabe la debilidad no la interpreta como diciendo qué bueno vamos a firmar la paz. La debilidad del árabe la interpreta como que esto me da derecho a mí a destruirte. El árabe solamente va a firmar la paz con vos si vos le ganás la guerra y si no tiene más remedio. Y por un tiempito nada más. Esa cosa permanente de paz eterna no va a existir. Y no va a existir en el Medio Oriente porque el Medio Oriente es la guerra. El Medio Oriente son no 5.000 años, como decía Hafez, son 3.000 años de guerra. 3.000 años de guerra permanente. Antes que los árabes como tal existan, antes de Mahoma. Es guerra. En el Medio Oriente la esencia es la guerra. Y si no es con unos, es con otros. Y si no están los judíos, se van a matar entre ellos. ¿O qué fue la primavera árabe desarrollada del 2010, del 2011 hasta el 2018? ¿Qué son las guerras intraárabes e intramusulmanas? Y además, fíjate cómo van, ellos van a fondo, ¿eh? Van a fondo con autobomba, con suicidas, con misiles, con todo lo que tienen, porque es la esencia de ellos. Entonces, yo no me enojo con esa esencia, me encanta, me parece bárbaro. Solamente que hace que yo me tenga que preparar de la misma manera y ser mejor que ellos. Yo en cada guerra tengo que ser mejor que ellos. Y le tengo que mostrar que tengo la disuasión suficiente como para que no puedan hacer locuras. Si me descuido, me pasa lo de Yom Kippur en el 73, me pasa lo del 7 de octubre del 2023. Si me descuido, el 7 de octubre del 2023, las aldeas de israelíes que estaban en el borde de la franja de Gaza, básicamente eran mayoritarias de personas, los kibutzim de que estaban ahí, eran de personas que querían tener el entendimiento porque nos llevamos bien con los árabes de la franja de Gaza. Tanto nos llevamos bien que los invito a mi casa, los llevo a los hospitales, les doy trabajo, miren que bien, les doy trabajo, son jardineros de mi casa, ¿eh? O cosechan lo que yo estoy cultivando. Esos mismos tipos que estaban ahí son los que después entraron el 7 de octubre del 2023 y entraron casa por casa. Hay gente que conocían violación, tortura, muerte, hornos crematorios. Esto es lo que vivimos. No es la técnica. La técnica que vos estás esbozando como humana, buena, occidental y cristiana, pues el tuyo es un discurso occidental y cristiano, no funciona en el Medio Oriente. El efecto de lo que vos estás proponiendo, que seamos buenos y nos llevamos bien, eh, genera exactamente lo. Mira, si vos te querés llevar bien, tenés que ser duro. Y los tipos te tienen que ver a vos como duro e invencible. Si te ven vencible, te van a aniquilar. Si te ven duro y ven que no te pueden ganar, por ahí hacen un pacto con vos. En esta generación, en este milenio, quizá más adelante cambia. Quizás lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, los discursos menos antijudíos son los de los Emiratos Árabes Unidos. Por ahí en el futuro terminan siendo todo como los Emiratos Árabes Unidos. Hoy yo no lo veo. Hoy yo no lo veo. Ni en Egipto, ni en Líbano, ni en Siria. Lo veo, sí, en el Líbano con los cristianos maronitas, pero, viste, son tipos muy débiles que perdieron la guerra en 1982, cuando le mataron a su principal referente, Bashir Gemayel, que era socio de Israel, y nunca más se pudieron recuperar, y lo único que han estado es en retroceso. Además hay otro problema adicional, que es la dificultad de gran parte del mundo árabe para tener un ejército nacional. Ellos no pueden tener ejército nacional, necesitan tener milicias. Los países de milicias por excelencia son Irak,
Siria, Líbano, Yemen. No pueden tener ejército. Al no tener ejército tienen distintos grupos bueno, dicen, no, yo no me puedo disolver Hezbollah porque tengo que pelear contra Israel. A su vez tengo que estar fuerte porque si no ustedes van a venir en contra mía. Le dicen al resto de los libaneses. Bueno, hace 35 años que los libaneses se están bancando que después de su guerra civil, que fue del 75 a 1990, bueno, tengan un ejército que se llama Hezbollah, que a su vez no responde al Líbano, responde a Irán. Esa es otra cosa que tenés que tener en cuenta. La diferencia sunita-chiita. Si vos sos chiita, vas a responder a Irán, siempre. Y vas a hacer lo que te diga el jefe supremo de la revolución iraní. En este caso el Ayatollah Khamenei, como antes era el Ayatollah Khomeini. Entonces vos sos chiita del Yemen. No es que hay algo interno en el país que va a decir yo soy acá chiita del Yemen y rompo con Irán. Que Irán me dice pelear, yo no voy a pelear. Irán te dice pelea, tirá misiles contra Israel, los tipos lo van a hacer. Hasta acá cargueros que van por el mar, no, yo obedezco. Líbano es igual. En Egipto, si querés, puede estar un poco más unificado, pero en Libia no, por ejemplo. Y acá viene qué hace el mundo occidental frente a esto. Esto que estamos analizando acá, no se puede entender en Occidente. En Occidente no hay forma, ni siquiera los tipos que saben mucho, como Rubio, Donald Trump, que la verdad que saben bastante, tienen una buena comprensión, pero no llegan a este tema, porque parten del supuesto que la gente quiere vivir mejor. Los, los alemanes, los europeos que en los últimos 20 años aceptaron refugiados, entre comillas, del Medio Oriente, también pensaban lo mismo. Estos tipos quieren vivir mejor, por lo tanto, cuando vean lo que es la vida en Estocolmo, Helsinki, Ámsterdam, Copenhague, París, Londres, Roma, Barcelona, no se les van a ir todas esas ideas que tienen de armarse en milicia y matar a los demás. Y acá tenés los resultados. Con que vos tengas 50.000 tipos, suponete que vos tenés 10 millones de inmigrantes, refugiados en los últimos años, con que vos tengas 50.000 tipos que no piensen así, básicamente musulmanes sunitas, y ya está. Te van a pudrir todo. Mirá, hoy en Australia han tres tipos. Tres tipos, hay que ver de qué banda venían, ¿no? Están diciendo ahí que puede haber sido Hezbollah, cosa que yo no creo por el momento. Por ahí me equivoco. Para mí tiene todas las características de Al Qaeda o del Estado Islámico. Mirá Siria ahora. Siria, gracias a la victoria de Israel contra Hezbollah y contra Irán, finalmente los que pelearon contra Bashar al-Assad en la década anterior tomaron el poder y ganaron el país. Hace un año, sin pelear, tomaron el poder. Entonces, bueno, esto maravilla, como los tipos, Ahmed al-Shara, como mandaron declaraciones que no querían tener problemas ni con Estados Unidos ni con Israel en Washington, ¿eh? Delirando con esto. Qué bueno, ahora tenemos que arreglar. Ustedes sean de Al-Qaeda, Estado Islámico, de Tahrir al-Sham, no importa. De Al-Nusra, no importa, los perdonamos. Perdonados legalmente. Lo que hicieron no me importa. Los que mataron, los que torturaron, 500.000 o 1 millón que se mataron en la primavera árabe, no me importa. Me importa el futuro. Bueno, ¿cuánto dura esto? Ya tienen un montón de milicias que son incontrolables. Hace 2 días, un operativo conjunto está del ejército de Estados Unidos con el ejército de Siria. Un tipo que estaba ahí en el ejército de Siria, colaborador directo de Ahmed al-Shara, es el que hizo el atentado contra los norteamericanos en el medio del operativo. Esto va a cambiar todo. Entonces, ¿sabés qué? Yo lo que te digo es, esta visión idealista que vos tenés de buena fe, no es que está mal, no funciona. No funciona y no va a tener éxito. Vos mostrate fuerte o aceptá las consecuencias de mostrarte débil y con un discurso pacifista. Si lo haces así, sos boleta. A vos te lo digo como judío, boleta. Te presentás así, ahora, por ejemplo, vos andate para Palestina. No te digo que entres a Gaza porque ahí sos boleta en serio, pero andate al West Bank. Presentate así en Nablus, en Jenin, en Ramala, en Hebrón. Vení, anda con ese discurso. Se corre la bola enseguida a este tipo, secuestrado, lo cortamos en pedazos.
o lo intercambiamos después de 10 años en un pozo por do- 2.000 tipos. Porque eso es lo que no opera. O sea, vos cuando vas con ese discurso, los tipos dicen, este tipo está muerto, viene al pie, vamos a aprovechar su debilidad para sacar una ventaja. Esta es mi visión del Sí, problema. sí, No es humana, la visión no es humana, es política y es ideológica, porque así funciona el mundo. bueno, para mí así de mal funciona el mundo porque está manejado desde ese lugar. Eh, Bueno, y cambia, dedicate a cambiar el mundo, ¿qué te puedo decir? Hacelo, hacelo. y yo creo que es una charla que nos tenemos que dar. Eh, Bueno, dale, sí, pedala, pero no va a pero, tener, o sea, escúchame, Russo, sí, no va a tener ningún efecto va a tener esta charla, ¿eh? Ningún efecto, es una teorización que no se corresponde con la realidad ni del Medio Oriente ni siquiera del mundo. A mí me gustaría que las cosas fuesen de otra manera. Bueno, no son de esa manera que vos querés. En ninguna parte son de esa manera. ¿Y qué hacemos entonces? bueno, es justamente, eh, recupero para contestarte desde mi punto de vista. Eh, Vos hablás de que la paz se logra a través de una firma política y yo creo que la paz se construye. Es un acto de transformación constante más que un acuerdo político entre dirigentes. Y después me suena muy, o sea, contradictorio hablar que se quiere construir y consolidar la paz a través de la guerra. Eso, o sea, No es que se quiera a través de la guerra. 1984 de La Orwell, paz o sea, la paz es una consecuencia de la guerra. no. Si no, no hay paz. Es como El decir conce- que el amor es la consecuencia del odio. A través del odio y la matanza vamos a sembrar amor. Y no, es imposible. Ese no es que el no es a camino través del de eso. amor. Esto es así, esto es así. Cuando las partes se cansan de pelear o ven que no les conviene, van a firmar la paz. Esto puede surgir a través de un empate bélico o a través de el triunfo de uno sobre otro. Ahí viene recién la paz. Porque es ley de la historia esto. Pero no es una paz real. Y No muchas es veces es paz. una paz real, ¿no? Ah, no, no me diga, escúchame, ¿y la Segunda Guerra Mundial cómo fue? La paz después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo fue? Le hicieron ver a Alemania que no haga otro intento porque van a perder de nuevo. Le hicieron ver a Japón, mire, ustedes se pasaron de vivos acá, le vamos a tirar 2 bombas atómicas. Quieren una tercera, una cuarta, no queda nada. Bueno, está bien, firmamos la paz. Le tenés que ganar la guerra primero, de forma contundente, y ahí la gente se va a convencer de que lo que hicieron está mal. Y ahí van a decir, bueno, es hora de arreglar. Y va a venir una nueva generación que va a decir, no, no quiero lo que me contaron que pasó antes. ¿O vos querés que en 1938 el camino con Hitler era, no, seamos buenos con Alemania? Bueno, Inglaterra lo hizo, ¿no? En 1938. Chamberlain con Hitler. La Unión Soviética lo hizo, con Stalin un año después. Molotov, von Ribbentrop, el pacto. Mira lo que pasó. No, no vas a conseguir nunca la paz por una manifestación de voluntades si vos no tenés antes una definición bélica que le haga ver al otro que no te puede ganar. La paz es la única paz posible en el mundo en general y en el Medio Oriente en particular es cuando el que te quiere matar se da cuenta que no te puede matar. Por una declaración abstracta no vas a conseguir nada. Los árabes necesitaron, mirá, necesitaron la guerra del 48, la guerra del 56, la guerra del 67, la guerra del 70, la guerra del 73, que esas no eran de terrorismo, eran guerras de ejércitos. 5 guerras necesitó Egipto para decir, bueno, por un rato arreglo. Vamos 50 años de arreglo, ¿no? Todavía no hay guerra con Egipto. Siria necesitó todas esas guerras, el 82 también, y necesitó bancar a grupos terroristas, y necesitó los atentados en Buenos Aires, y necesitó a su vez pasar por una guerra civil interna para decir, bueno, yo ahora quiero arreglar. Y manda mensaje de arreglo. Nosotros los judíos, por las dudas, como ustedes lo han sacado a Bashar al-Assad, ahora tomaron el poder, como sabemos lo que son ustedes. Al-Nusra, Tahrir al-Islam, Al-Qaeda, el Estado Islámico de Irak, el Levante, Bin Laden, Abu Bakr al-Baghdadi. Por las dudas,
Las armas que ustedes están heredando del ejército sirio, lo que les queda, los tanques, los aviones, las piezas de artillería, se las rompemos. No va, ustedes llegan al gobierno, pero sin todo esto. ¿Por qué? Porque sé que van a venir en contra nuestra. Y si no van a venir en contra nuestra, van a venir en contra de lo que ustedes vean débiles. ¿Por qué se dedican a matar drusos? O alagüitas o cristianos. ¿Por qué hacen eso? Porque el fundamentalismo islámico sunita se dedica a aniquilar las minorías de los territorios que gobierna. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hizo el Estado Islámico en ese experimento que duró 3, 4 años? Porque es así, porque es el plan político de ellos. Y ahí no hay judíos, no podés alegar, no, pero nosotros, que el sionismo, no, no, escúcheme, no hay sionismo ahí. ¿Qué tienen contra los drusos? ¿Qué tienen contra los kurdos? ¿Qué tienen contra los propios alagüitas? Este chico Jafes, que lo entrevistaste el otro día, me entiendo bastante con él porque venimos desde el mismo lugar. Sí, sí, está bien. El otro día puso en un foro, puso, ¿quién se va a ocupar de nosotros, de los alagüitas? Nos van a exterminar los islamistas. ¿Sabe lo que le puse? Israel. Israel los puede salvar. Y me pone en público esto, en Twitter. Sí, sí, sí. Mucha gente dice, sí, sí, seguro. Hagan el arreglo correspondiente. Sáquense esa locura de la cabeza que tuvieron durante los tiempos de Hafez al-Assad y de Bayar al-Assad de aniquilar a Israel y traten de encontrar algún arreglo. Ahora el Golán, olvídate, está perdido, ¿eh? El Golán costó mucho ganarlo, 2 guerras, 3 guerras, muchos atentados, ya está. Lo perdiste en la guerra. Y es tapón para Israel. No vamos a permitir nunca más que nadie que esté de Damasco para abajo nos pueda atacar con facilidad. ¿Te das cuenta? Esto no tiene nada que ver con cómo me llevo. Capaz que un día nos juntamos, vamos a comer a un restaurante árabe con música y todo. ¿Eh? Hasta con odaliscas podemos ir. Capaz que hacemos un viaje a Damasco, un viaje a Beirut. ¿Y qué? ¿Cómo dirime eso el tema político de la soberanía y quién es quién en el Medio Oriente? Se dirime en el campo de la lucha política. Yo te sugiero que vos lo entiendas. Yo al adversario árabe le digo lo mismo que vos estás diciendo. Pero no me debilito ni un centímetro, ¿eh? El día que muestre una debilidad, me aniquilan. El día que me descuido en la frontera, me aniquilan. Y además no es que me vienen y me matan. Me toman la casa, matan a mi hijo, matan al padre delante del hijo, al hijo delante del padre, violan a la mujer, te cortan en pedazos, te filman, encima te filman y te transmiten esto. Lo del 7 de octubre está, la filmación acá y le hicieron ellos, lo de Hamas, lo de la yihad islámica. Llaman a la madre y dicen, acabo de matar 10 judíos con mis propias manos. Eso es lo que van a hacer. Por presentarte como débil, por decir, pero miren, nos tenemos que llevar bien, nos llevamos muy bien en los tiempos de Saladino, ¿por qué no nos podemos llevar bien? ¿Qué carajo le importa al tipo eso? Ni tiene conciencia sobre ese hecho que vos estás invocando para decir, si nos llevamos bien en el siglo XIV, en el siglo XIII, podemos volver a estar así. ¿Quién dijo que es un tema de vecindad? No es un tema de vecindad, es un tema político. Y si el tipo además es fundamentalista islámico de los hermanos musulmanes o integrista musulmán chiita, menos todavía, porque lo que les enseñan, y acá está el problema, Damián, lo que les enseñan a ellos, los radicales, de ambos lados, sunitas y chiitas, no es lo que vos estás diciendo. Le están diciendo, acá tiene que haber una guerra santa islámica donde matemos a los infieles. Y vos que sos un infiel, vos, Damián Greenberg, vos sos un infiel, pues si no, pero nos tenemos que llevar bien. A mí, ¿qué carajo me importa lo que vos me digas? Yo te aniquilo porque vos sos infiel y no podés existir. Presentate como débil, mandate ese discurso occidental y cristiano, lo llamo yo, y vas a ver cómo te va a ir. Yo te sugiero que lo revises eso, ¿no? Yo sé que es algo que está en tu personalidad, que tiene que ver con tu sufrimiento como judío que está siendo imputado por un montón de gente, pero no tenés solución. El holocausto te debió haber, vos que sos europeo, judío europeo, el holocausto te debió haber enseñado lo suficiente como para que no tengas esa postura. O los judíos de Alemania que eran sionistas, eran. Los de Polonia que eran sionistas. Los judíos de Alemania pelearon en la Primera Guerra Mundial. El que no se escapó, cámara de gas.
¿Y lo de Polonia? ¿Y lo de Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Hungría, Rumania? Ahí te puse el 95% de los aniquilados en el Holocausto. ¿Qué eran? Ninguno era sionista de esos. No querían saber nada con el sionismo. No querían tener Estado. No, yo soy alemán, yo me llevo bien con ustedes. ¿No ve que quiero que Alemania gane la guerra? ¿Y qué? Que no quiero que existas. Me molesta tu existencia, tu cara, tu pelo, cómo hablas y que de paso por ahí sabés ir o sabés hebreo. Y me molesta que te vaya bien en la universidad, que tengas un comercio, una fábrica. No quiero que estés. No tenés derecho a estar en el mundo. Vos frente a eso le respondés con ondas de amor y paz. Mucha suerte, pero te va a ir mal. Eh, Déjame, Carlos, creer en las utopías, porque a las claras la realidad demuestra que las distopías son posibles. Entonces, como las distopías se pueden construir, las utopías también. Y siento que el poder individual es justamente eh, construirse desde una ética, una moral y un amor por uno mismo y por la vida, que si se expande, tiene la capacidad de dejarle de legitimar a todas estas aberraciones que al fin y al cabo el poder mayoritariamente radica en que la gente lo justifica o lo avala. Eh, o es un poder importante que ellos necesitan, decir que al fin y al cabo es inevitable, es ellos o nosotros. Y yo Te van a considero ganar, te van a ganar, porque la cantidad de gente que piensa que estamos como vos, perdiendo, para mí estamos perdiendo, más que ganar, bueno, estamos perdiendo todo. en realidad los judíos estamos ganando. Estamos en bull market desde hace 150 años y es impresionante, porque ganamos todas. Pero lo que vos estás diciendo, el problema que tenés, que este discurso te diría entre evangélico y Cero evangélico, orientalista, y sos no evangélico. soy evangélico, No, no, bueno, puede ser que no. Sabés que pareces un testigo de Jehová. tampoco. Y más o menos tenés ese cerebro. Si vos más que judío, parecés, yo te diría que pareces un cristiano no católico, o pareces un hinduista, ¿no? O un budista. ¿Sabés cuál es el problema de eso? Que está muy bien, porque yo no te condeno moralmente a vos. Simplemente te digo que sos ingenuo, porque del otro lado tenés las escuelas musulmanas que te dicen que vos tenés que prepararte y estallarte en pedazos y matar a los demás. Pero Vos esa contra eso no es, perdón que te interrumpa, esa no, no es la realidad del colectivo mayoritario de musulmanes. que tengas 50.000 de esos es suficiente. Y con que tengas 3 4 millones que avalen eso en las mezquitas, en las escuelas, suficiente. Bueno, a las claras que So- hay que erradicar el mal de todos lados. bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Yo Predicando, no predicando el bien. ¿Te das no me cuenta que siento, pareces un cristiano? no me Sos siento, cristiano o vos. sea, no me siento en la capacidad de hacerme cargo de esa transformación, pero creo que sí es necesario asumir eh, el conflicto que estamos atravesando y saber que alguna solución tiene y que desde un lugar de uno puede hacer a favor y qué está haciendo en contra para que se siga perpetuando. Bueno, nada. eh, mucha suerte con esta prédica. No es que Tú me pongo en un lugar de predicador, más que estás predicando, me pongo en un lugar de, de- de curioso, de querer comprender, eh, de darme cuenta que esto funciona mal y no es justificable. No es justificable. Para mí es está bien. injustificable. Es El mundo, simplemente la actuar. historia del mundo se compone de una cantidad de hechos que no son justificables, ni siquiera en el momento que sucedieron, pero suceden. Yo ¿Y qué lo se que te puede quiero hacer decir con esto es distinto? Esa es la pregunta como que no hay dejaría. manera, Para vos no. no, porque la fuerza de la política y la fuerza de las armas está muy por arriba de todo lo que vos estás diciendo. No vas a ganar con eso. Primero tenés que ganarle en el campo de batalla. Así que nada, yo te auguro un mundo de guerra, un mundo que digamos, económicamente progresa, militarmente, tecnológicamente progresa, pero un mundo donde estas cosas es guerra. Es así que lo que vas a ver en el resto de tu vida va a ser estas cosas que estás viendo ahora.
Los tipos, fíjate los que mataron hoy en Sydney, en Bondi Beach. Fíjate, están con las caras, con todo. Cómo iban matando gente. ¿Qué le va a decir a ese? Matando gente con fusiles. Están las caras de los que atentaron el 7 de octubre del 2023. Está todo. Se autofilmaron, porque para ellos es un orgullo matar. Decile todo esto cuando encuentres uno de esos. No, es que el diálogo no es con ellos. El diálogo no es con ellos, es entre nosotros. Es lo que Pero ellos, no ellos, estamos de ellos mandan acuerdo, sobre su gente. no estamos de acuerdo con Clipper, todo esto de ningún bando. ellos, ellos mandan sobre su gente. Las minorías gobiernan el mundo. No lo gobiernan, el mundo no está gobernado por el sentimiento mayoritario, está gobernado por pequeñas personas que se juegan y que van a la Coincido delantera plenamente. de los acontecimientos. Y esas minorías también mandan sobre la ideología colectiva del judaísmo, del mismo modo. Es aplicable No, dentro no, del no. colectivo judaico de por qué Bueno, todos se bueno, vos sabés lo que podrías encadenan. hacer. Yo te doy una sugerencia un poco. Proponé la disolución del judaísmo. No, Que ¿cómo se voy a, disuelva, que no exista más. cómo voy a proponer eso? Y yo creo que estaría bueno que lo que propongan. El problema del judaísmo es que existe, no debe existir más. Yo sé que no estás Yo no proponiendo, afirmo en absoluto afirmo bueno, eso. pero es lo que estás diciendo, porque Yo no que creo que vos no. proponés exterminarlo en cámaras de gas, No, pero jamás. vos estás queriendo que se disuelva la ideología nacional judía, la identidad nacional, para no Yo lo ofender que a los estoy demás. haciendo es a lo sumo cuestionarla. No estoy diciendo Bueno, que se disuelva, estoy diciendo al cuestionarla cuestionarla. pero al cuestionarla te estás uniendo a los enemigos del pueblo judío. No hay Ahí, problema con eso. Vos podés pensar la ahí no cosa que coincido. quieras. Por qué entre nosotros, puertas adentro, no podemos cuestionarla para ver si realmente nos identifica el modo que se está actuando? Está cuestionada, mira, mira, escúchame, si vos tenés una opinión, yo tengo otra en este sentido. Claro, pero Lo que te tu digo que conclusión es que yo lo quiero disolver. eh, Yo no, sí, o sea, yo sí, no considero que esa es mi conclusión. nos tenemos que defender frente a los ataques o no, los judíos. ¿Vos qué opinás? Yo creo que ante todo ataque siempre hay que defenderse. Bueno, ¿tenemos que anticipar el ataque y defendernos? Eh, ¿O tengo que esperar que vengan enfrente a mí a matarme para decir ahora me defiendo? ¿Qué tengo que hacer? lo que yo te estaba diciendo es que Israel también funciona como Estado, manejado por unas minorías que tienen intereses que seguramente atentan contra el bienestar de la mayoría y la ética de la mayoría, como Ganan cualquier las Estado. elecciones, Damián, ganan las elecciones, olvídate. Bueno, pero yo Es un considero que país donde, en escúchame, cualquier país ganan las elecciones y lo que estamos viendo Israel es son un país, gobiernos que están no, no, destruyendo no, no, a- el en el bienestar mundo árabe colectivo de la gente. no hay ninguna elección libre en todo el mundo islámico y en todo el mundo, no hay ninguna, no existe No la digo votación. que está bien eso, simplemente digo que las elecciones, la democracia no es garantía de nada. A mi modo de ver, la democracia no es garantía de nada. En Israel hay un montón de tipos que piensan como vos. Cada vez menos, ¿viste? Después del gomazo que se comieron el 7 de octubre, cada vez más, no, nosotros queríamos ser buenos, mirá cómo nos contestan. A los que más cagaron el 7 de octubre es a los tipos que pensaban como vos. Nunca esperaron una cosa así. ¿Cómo? Si nosotros somos los buenos, ¿no ve que el malo es Netanyahu, que está en Jerusalén? Nosotros somos los buenos. Como bueno cobrás, como malo tenés posibilidad de sobrevivir. Vos estás tratando con gente muy mala, que ya definió que te quiere exterminar. El planteo original de la charla también es poder, más que todo, identificar a los malos del otro bando, identificar a nuestros malos, para Bueno, no nosotros somos seguir los buenos. alimentándolos. Bueno, para mí nosotros somos excesivamente buenos. Todos. Los judíos somos demasiado buenos hasta con nuestros peores enemigos. Yo creo que o sea, Y hay que es- dejar de ser tan buenos, bueno, es una lectura. Eh, porque tan buenos son que te toman por boludo. Y cada tanto te mandan la que te mandan. Ahora, por suerte, después de la elección de los últimos 2 años, quizás tengamos una postura de autodefensa un poco mayor, pero tampoco. Mira lo que pasó en Australia hoy. Bueno, amigo, gracias por la Carlos, conversación.
Gracias de corazón por este espacio, ¿Cómo no? por todo tu conocimiento, por... ¿Dónde vive el Jafes? ¿Vive en Buenos Aires o vive en otro lado? Jafes vive en Buenos Aires. Yo no vivo en Bueno, Buenos Aires, pero él sí. ¿vos dónde vivís? Yo vivo en la costa de Ecuador, Ah, en Ecuador. ¿En qué lugar de Ecuador? en Olón, una playa. Ah, Un lugar de paz. bueno, bueno, perfecto. Algún día coincidiremos personalmente entonces, Sería los tres, ¿eh? maravilloso. La verdad sería ¿Cómo maravilloso. no? Carlos, gracias de corazón. Un fuerte Si abrazo. estás por Buenos Aires, avisa. Mucha suerte. Por Gracias. favor, te avisaré. Chau, chau. Gracias.